Bueno, ya estamos de regreso a la siguiente sesión. Profe, una pregunta. ¿Me podría poner la asistencia, Muñoz? Ah, ya. Ya listo. Ya te voy a poner. Bien. Bueno. Si no, mejor voy a tomar lista. El archivito. Ya veo. Ya, atención a la lista. Isaías Andrade, Presente, profesor. Daniel Angulo, Daniela, Diana Aragundi, Presente. Evelyn Arias, Presente, profe. Rosa Brito, Rosa Brito, Presente. ¿quién dijo presente? Cuello Yunga. Allá. Cuello Yunda, presente, ¿ya? Chica, profe, presente. ¿Quién dijo? ¿Quién habló? Chica. Ah, sí. Chica. Ah, recién se conectó. Ujú. Brito, profe, por favor. ¿Quién es Brito? Rosa. Brito. Sí, gracias. Evelyn Cuadro, Presente. Maybe Guaranda, Presente. Lilibet Layton, Presente. Jorman Limones. Jorman, ¿no está? Ilter Lord, Presente. Profe, Anthony sí está, sino es que no le vale el audio. Anthony. Limones. A ver si. ¿Y dónde está? No lo. A ver, contestó el chat. Nicole Olaya dice. Nicole está contestando. ¿Dónde está Anthony? No lo veo, Anthony. Sí, profe, eso es lo que parece que tiene problemas con el audio, porque me estaba comentando que Ah, está ya haciendo lo vi. presente, pero no se escucha. Sí, ya lo vi. Entonces, Limones. Ya lo registré. Daisy Medina, Presente. Cristi Mendoza, Presente. Dara Muñoz, Presente. María Naula, Presente. Nicole Olaya. Sí, me acuerdo que ella escribió en el chat.
Heidi Ortega, Presente. Dani Ortiz, Presente. Dayana Parraga, Presente. ya. Alexa Perea, Presente. Nicole dice que está en la primera hora. Después revisamos, Nicole. Me haces acuerdo de lo que tú me mencionas. Ya. Verónica Rivera. Presente. Ya. María Rubio. Presente. Listo. Leslie Sánchez. Presente. Keila Sánchez. Presente. Alex Tubay. Presente. Nayeli Valdés. Presente. Genesis Yunda. Génesis. ¿Está Génesis? Y Wilson Castillo. ¿Wilson? ¿No está Wilson? Profe, sí está, sí le respondió. ¿Dónde? Wilson. Está. No ha respondido. A ver, déjame ver en el chat, en la lista de participantes. Activa del audio. Ya lo vi. Listo. Entonces, vamos a continuar. Ya. Entonces, como les mencionaba, estábamos viendo lo que es el modelo de Mundell-Fleming bajo el contexto de la movilidad perfecta de capitales con tipos de cambios flexibles. El objetivo es tener una visión general del modelo del Mundell-Fleming, los textos guías con los que estamos trabajando, el libro de Dorbush, el libro de Blach, el libro de Sachs y el libro de Barr. Entonces, para lo que es movilidad perfecta con tipos de cambios flexibles, consideramos nuevamente lo que son las políticas monetarias y las políticas fiscales, al igual que lo hacíamos en los tipos de cambios fijos, ¿no? Vamos a ver qué ocurre cuando el gobierno decide incrementar la masa monetaria, o qué ocurre cuando el gobierno realiza algún tipo de política fiscal, sea a través del incremento del gasto público o a través del incremento de la tasa impositiva. Aquí vamos a ver que ocurre algo parecido, pero inverso. En una política monetaria expansionista, nosotros ya sabemos que lo que procura el gobierno es aumentar la oferta de dinero, ¿no? Aumentan la cantidad de dinero que existe dentro de la economía, pero como estamos en una economía abierta al mundo, con esta cantidad de dinero, tú tienes más moneda, entonces tienes más papel moneda, compras lo que tienes internamente, pero en una economía cerrada lo que veíamos es que se generaba un incremento en la inflación. Acá simplemente lo que va a generar es que, como es libertad completa de comprar, no solamente en el Ecuador, sino tú puedes comprar de manera libre en Colombia, puedes comprar en Perú, puedes comprar en la China, en Estados Unidos, o sea, no tienes esa limitación de movilizar tu capital de un lugar a otro. Entonces, eso va a hacer que las importaciones se incrementen. Al momento de que se comienzan a incrementar las importaciones,
Y importaciones no necesariamente importación para incrementar la producción, puede ser importación simplemente que se destina al consumo, entonces eso no contribuye mucho al PIB. Lo que contribuye es al que se genere consumo, pero no es consumo interno, sino consumo externo. Entonces, ello hace que la moneda nacional sea cada vez menos demandada y por lo tanto va a ir perdiendo gradualmente su valor hasta que va a llegar un momento en que la paridad cambiaria se va a ir. Pero, ¿qué sucede aquí? Con este efecto, la curva LM se va a desplazar hacia la derecha, es decir, se va a expandir. Es el primer efecto que ocurre cuando nos encontramos a una política expansionista. Va a expandirse hasta un nivel determinado en el cual la balanza de pago va a presentar un déficit presupuestario. Aquí la diferencia que tenemos es que el gobierno ya no interviene. Cuando trabajamos con política fiscal, con política de cambio fijo, los gobiernos intervenían. ¿De qué manera? Simplemente acudían a los mercados y compraban la moneda para estabilizarla y volver a su punto inicial. Y el resultado neto es que no pasaba nada. Aquí la política es diferente. La política que tiene el Banco Central, es que el mercado se ajuste. Dejemos que el mercado automáticamente se ajuste. Vamos a ver qué pasa. Simplemente el equilibrio, que nosotros ya estamos en 1, existe un déficit. O sea, dice, yo no voy a intervenir con la moneda. Y el equilibrio se va a ajustar normalmente. Pero a los gobiernos centrales se les está originando un problema. Como este aumento inesperado de las importaciones que está efectuando que haya más consumo y más salida de capitales, está generando problemas en balanza de pagos. Estos problemas en balanzas de pagos se le reflejan a través de un déficit en balanza de pagos. Entonces el gobierno debe de cubrir esos déficits. De alguna manera tiene que cubrir esos déficits. Entonces, no interviene directamente comprando la moneda, pero sí interviene de alguna manera tratando de estimular o manejar la tasa de interés. Entonces, al momento que maneja la tasa de interés, lo que está haciendo es regular los mercados o adquiere deuda. Entonces, al momento que hace eso, lo que va a generar, acá, me pasé, aquí es, bueno, eso ya les dije, dado un tipo de cambio flexible, la moneda se deprecia y aumentan las exportaciones netas, es decir, nosotros, esto no lo mencioné, el tipo de cambio, como es flexible, la moneda se deprecia, pierde valor, como está, obviamente, esto es por lo que ha habido más cantidad de papel moneda, más cantidad de recursos monetarios, la moneda se deprecia, los extranjeros pueden comprar más productos nacionales con la misma cantidad de dinero. Como esto hace que no solamente se afecte la curva LM, sino que también se va a ver afectada la curva IS. Ya hay un efecto doble, ¿no? Anteriormente, cuando teníamos política fiscal, política de tipo de cambio fijo, cuando llegábamos a este punto, el gobierno intervenía. ¿Cómo interviene? Controlando la tasa de cambio. Al momento que controla la tasa de cambio, regresa a su punto inicial y no pasa nada. En cambio acá, el gobierno dice, no, manejen nomás la política comercial, manejenla abiertamente, solamente el gobierno actúa como un observador. Entonces, de ahí lo que pasa es que como hay la necesidad de que la moneda, de que nuestros productos se vuelvan más económicos, entonces esto va a estimular o daría la sensación de que nos volvemos más baratos
y vamos a tener que las exportaciones van a empezar a aumentar hasta llegar al punto en que se normalizan y se estabilizan las balanzas de pago. Entonces, cuando se estabiliza la balanza de pagos, como la libertad de comercializar un producto entre otro producto o desplazar capitales dentro de las naciones es la misma, entonces esto se mantiene fijo, ¿no? Entonces, como esto se mantiene fijo, va a este efecto de la paridad, del beneficio de poder adquirir los productos nacionales a un menor costo, se va a ir reduciendo gradualmente hasta el punto en que nos encontramos nuevamente en equilibrio con la balanza de pago. Pero tenemos que la curva LM ya se expandió, ya aumentó la producción, la masa monetaria. También tenemos que la tasa de interés, por su lado, se mantuvo estable. Entonces, aquí el beneficio que esto genera es que la tasa de interés que la tasa de producción se incrementó. Entonces, a una misma tasa de interés, a un mismo tipo de cambio prácticamente, la producción aumenta. Entonces, daría la sensación de que cuando nosotros trabajamos con tipos de cambio flexibles, una política monetaria expansiva contribuye al crecimiento de la producción. Muy diferente que si nosotros tenemos una política de tipo de cambio fijo y realizamos una expansión monetaria. Vemos que al final el efecto va a ser el mismo, no va a contribuir. Entonces, ahí ustedes de repente dicen, profe, o sea, si el gobierno está analizando qué hacer. Si quiere aumentar la producción, entonces sería mejor, y quiere emitir moneda, lo mejor sería tener un tipo de cambio flotante. Uno diría, sí, eso sería lo ideal, bajo el modelo que estamos estudiando, bajo lo que dice Mundell-Fleming. Pero, ¿cuál es la novedad de que ocurre esto? Que eso ya lo vamos a estudiar más adelante, de que es peligroso que una economía acumule constantemente saldos deficitarios de balanza de pagos. Porque lo único que va a hacer es que este proceso que nosotros vemos aquí, que se ajusta, que los equilibrios iniciales primero se desestabilizan y después tienden a ajustarse hacia su nuevo equilibrio. Entonces, estos procesos ocurren cuando las finanzas están sanas, cuando tenemos que los gobiernos tienen sus cuentas en orden, por decirlo, están plenamente identificadas en un sentido de estabilidad. Pero cuando ya hay mucho nerviosismo entre sus habitantes, lo único que vamos a tener es que las expectativas van a verse afectadas y estos efectos se vuelven tan acelerados de que el efecto real por hacer una emisión monetaria con un tipo de cambio flotante, un tipo de cambio flexible, perdón, lo único que vamos a lograr es que esto se ajuste tan automáticamente de que el grado del crecimiento de la producción se vuelve tan marginal que no vamos a tener un efecto real. Y lo que va a ocurrir en realidad es que esta relación de la movilidad de capital se va a volver, ya no va a ser llana, sino que va a cambiar su pendiente, se va a empezar a inclinar, y eso porque simplemente se van a generar, por el tema de las expectativas, se van a generar costos de transacciones por el tema de la oferta y la demanda. Pero bueno, ahí me estoy metiendo a otro tema que es un poquito más avanzado. Entonces, pero en conclusión, a la misma tasa de interés, la producción aumentó, por lo que la política monetaria funciona en estos escenarios. Recuerden que estos son modelos, no lo vayan a ver como la receta ideal, de que ya esto es una política que debe de cumplirse a rajatabla.
No, estos son nada más que meros instrumentos financieros, son herramientas, no son instrumentos financieros, son modelos macroeconómicos que lo que hacen un poco es explicar el comportamiento de las economías ante ciertas políticas de Estado. ¿Sí? Esto es, de ahí tenemos la política fiscal expansionista. Antes de empezar con la política fiscal expansionista, ¿alguna pregunta con lo que es la política monetaria expansionista? No hay preguntas. ¿Alguna pregunta? Recuerden que ustedes tienen como tarea, está cargada la asignación desde el día de ayer, ustedes tienen cargada una tarea en la cual deben de realizar la explicación de qué ocurre cuando tenemos una política monetaria y una política fiscal restrictiva desde un tipo de cambio fijo y desde un tipo de cambio flotante. Ustedes tienen que explicar qué pasa, indicar los efectos y deben explicar al final cuál va a ser el resultado que ustedes van a generar por este tipo de transacción, por este tipo de operaciones. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Dice Nicole, ¿se puede decir que se desplazan, tomas medidas y regresa a su punto? No entiendo. A ver, se puede decir que se desplaza, toma medidas y regresa a su punto, pero desde ya una intervención. ¿Podrías replantear la pregunta? No entiendo muy bien. Nicole. Que se desplazan, toma medidas y regresa a su punto. ¿De qué manera intervienen? Bueno, aquí el que interviene es el gobierno. El que interviene es el gobierno comprando moneda. Es la única manera que interviene. Aquí, en este tipo de cambio flotante, el gobierno no interviene. Este ajuste que vemos que está desde el punto E0 y se dirige al punto E1 y después regresa al punto E2, este efecto no se da por intervención del gobierno. Aquí el gobierno no interviene para nada. De repente lo único que hace es tratar de controlar el equilibrio de su balanza de pago y adquiere deuda para poder cubrir con las obligaciones que se compromete con la balanza de pago. Por eso con balanza de pago el gobierno también se compromete. Entonces tiene que cubrir, lo que hace es cubrir esas necesidades de balanza de pago. Eso conlleva, ¿qué cosa? A que llega un punto máximo en el cual los extranjeros van a poder comprar nuestros bienes, es simplemente oferta y demanda. Si tú ves que en el Ecuador hay muchos productos que puedes comprar, tú simplemente vas y los compras, pero llega un momento en que ellos comienzan a escasear, entonces ya dices, bueno, te cuesta más. Entonces comienza a subir la tasa de interés, que está relacionada al tipo de cambio, hasta ajustarse nuevamente a su punto de equilibrio con la oferta monetaria, la cantidad de producción y con el equilibrio que se maneja en la economía, en la balanza de pagos. Dice, pero desde yo una intervención, ¿qué sucede? ¿Qué sucede ahí? No pasa nada con el dólar o la moneda local. Bueno, lo que pasa, si te refieres al dólar y la moneda local, si nosotros tenemos, primero estamos dando, este es un escenario para un país que posee moneda autónoma, o sea, que tiene su propia moneda. Este es el ejemplo de un país que tiene moneda nacional. Si nosotros analizamos, para el caso de Ecuador,
sería un poco más complejo querer estandarizar lo que, o querer aplicar lo que dice Munde Fleming para la economía ecuatoriana. De repente nosotros podríamos decir, nosotros trabajamos con una paridad cambiaria. Tenemos un tipo de cambio fijo, porque tenemos una especie como de barrera de fuerza en el cual no podemos controlar los precios, no podemos intervenir de manera directamente con la emisión de más papel moneda. Pero dicen, no, sí lo puedes hacer, puedes emitir bonos. Entonces, como puedes emitir bonos, tú tendrías una una intervención en la cual tú regulas la paridad cambiaria. Tú, al fin y al cabo, nosotros trabajamos explícitamente con tipos de cambios reales. Nosotros no trabajamos con tipos de cambios nominales. Inclusive, los salarios que se perciben en el Ecuador son salarios a niveles reales. Nosotros no tenemos salarios nominales, porque simplemente no podemos decir el dólar decir que el dólar se ha depreciado, para nosotros no constituye una realidad o un acierto, porque nosotros no podemos decir que, es que el mercado está fluctuando o el dólar se ha devaluado. Quien manifiesta que el dólar se ha devaluado es Estados Unidos. Estados Unidos dice, el dólar se ha devaluado. Ellos son los que manifiestan porque ellos poseen el control de la moneda. Nosotros simplemente nos acogemos a ver qué está diciendo Nicole. Dice, no pasa nada con el dólar de la moneda local, es decir, el bien se pone caro, se escasea, y de ahí interviene el gobierno para que se ajuste en E2. Ya, sí. Ya, lo que le mencionaba, ¿no? Los gobiernos no realizan una intervención directa, ¿sí? Lo que los gobiernos se preocupan por que hay un déficit en balanza de pagos. Como se preocupa por un déficit de balanza de pagos, tratan de alguna manera de compensar ese desequilibrio en balanza de pagos. Entonces, al momento que se desequilibran, lo que hacen es buscar financiamiento para poder cubrir los valores, y eso de alguna manera lo que hace es estimular el desarrollo de la producción, pero no por medio de emisión monetaria, sino por medio de crecimiento de la producción. ¿Sí? Se trata de alguna manera equilibrar, pero ya no es que interviene directamente, sino es que tiene que hacer más préstamos porque tiene un déficit de tantos millones de dólares. Entonces, bueno, vamos a hacer un préstamo al FMI o a la China o al país que nos pueda prestar de recursos para poder estabilizar nuestra balanza de pagos. Entonces, una vez que se estabiliza la balanza de pagos, las relaciones de libertad de entrada y salida de los flujos de capitales, lo que va a hacer es presionar otra vez al alza a la tasa de interés, y con eso vamos a tener que el punto se va a volver a equilibrar al punto inicial. Y de ahí con eso daría la sensación de que a una misma tasa de interés, después de haber hecho una emisión monetaria, se logra estabilizar en los precios, o sea, se caen, pero se logran estabilizar y se regresa a un equilibrio, y con eso la economía gana y aumenta su nivel de producción. Sí, sí lo hace. De hecho muchos países, muchos gobiernos de turnos en las distintas naciones, no solamente en Ecuador, cuando tuvieron su periodo electivo, dijeron, bueno, yo voy a aumentar el empleo, entonces aplican estas políticas, manda más dinero a la economía. Entonces, cuando hay manda más dinero a la economía, temporalmente sacrificas salarios, tienes déficit en balanzas, luego te endeudas para cubrir el déficit, y con eso otra vez comienzan a producir y crece. Pero resulta que si esto se utiliza de manera continua, va a llegar un momento en que ya no funciona. No funciona, y simplemente lo que, en vez de generar un crecimiento, va a generar un estancamiento y un proceso recesivo, porque las tasas de interés sí se van a ver afectadas. A ver, Nicole, ¿qué dice? El equilibrio final es alcanzado en el punto de 2, donde para el mismo número de
mismo tipo de interés, la producción ha aumentado, la política funciona perfectamente en estas condiciones. ¿Sí? Sí, sí funciona. Pero ya les digo que esto es un modelo, ¿sí? Que se sujeta bajo ciertas condiciones. Conclusión, a la misma tasa de interés, la producción monetaria aumentó, la política monetaria funciona para estos escenarios. ¿Ya? Bueno, veamos la política fiscal expansionista. Ya hemos conversado de qué consiste esto. Entonces, si nosotros tenemos que hay una política fiscal que de aumentar el gasto público, estamos con tipo de cambio flotante, nosotros podemos observar que cuando el gobierno decide producir más, o sea, decide estimular la producción a través del gasto. Dice, yo como gobierno quiero que las empresas que están en recesión, que no pueden meter mucho, voy a bajarle su carga impositiva para que puedan invertir más, para que tengan más liquidez, más fondos, y ahí viene todo lo que dicen, que ustedes ven en las noticias, lo que dicen los presidentes de turno. Entonces, los gobiernos dicen, libero recursos. ¿Por medio de qué? De la reducción de la tasa de impuestos. O simplemente voy a generar más recursos a la economía por medio de más trabajo. Voy a darle más trabajo a las empresas. Entonces, esto hace que obviamente el equilibrio se desplace desde el punto inicial, que es de 0, hacia un punto superior. Es decir, la curva ISLM aumenta. La curva ISLM aumenta. Este aumento lo que va a hacer es que se genere un superávit en balanza de pago. ¿Sí? Acuérdense que todo lo que está sobre la línea de balanza de pago es superávit y todo lo que está debajo de la línea constituye un déficit. Entonces aquí se incrementa y tenemos que hay un pequeño superávit. Entonces esto, como estamos en tipo de cambio flexible, el gobierno no es que decide intervenir. Si hubiese sido así, interveníamos y lo que hubiese habido es que la LM se expandía y teníamos un crecimiento en la producción. Pero sencillamente aquí vemos de que no ocurre eso. Aquí, como los mercados se ajustan, la misma cantidad de dinero se mantiene, no hay necesidad por el gobierno de solicitar préstamos al exterior porque tenemos liquidez suficiente. Entonces, la moneda nacional se tiende a apreciar. En el momento que se tiende a apreciar, bueno, ya no resulta tan conveniente estar comprando bienes locales, entonces las importaciones comienzan a aumentar, las importaciones netas disminuyen y se puede importar más bienes y servicios con menos dinero. Entonces, lo que les mencionaba, hay un aumento en las importaciones. Este aumento en las importaciones hace que el beneficio que se percibía se vaya reduciendo. Entonces, lo que lo va a lograr es que la curva IS o el nivel de producción que estaba en crecimiento vuelva a reducirse a su punto inicial. Y lo que tenemos es que, al fin y al cabo, la política fiscal, si bien generó por unos instantes un desarrollo del aumento de la apreciación de la moneda, lo que va a lograr al fin y al cabo es que el efecto sea el inicial, no se logra un fenómeno evolutivo a largo plazo, al corto plazo. A largo plazo sí podría hacerlo, siempre y cuando se generen superávit continuos de balanza de pago. Si ocurre esto, ahí las cosas cambian un poco y se puede mejorar, pero eso estamos ahorita viendo lo que es la política del modelo de Mundell-Fleming ante decisiones fiscales con libre movilidad de capitales. Entonces la conclusión que se llega bajo este esquema es que la política fiscal no resulta útil para estos casos. Bueno, aquí están diferentes. La caída de las exportaciones netas desplaza la ISM a su posición original. Eso ya lo conversamos en el punto E2. ¿Ya? Una vez hecho esto, ya hemos estudiado lo que es el modelo de Mundell-Fleming
bajo un tipo de cambio flotante, ya también lo hemos visto bajo un tipo de cambio fijo, vamos a ver unas pequeñas conclusiones que llegamos a partir de esto. Primero, ninguna economía puede tener movilidad perfecta de tipo de interés fijos. O sea, son tres cosas de que hemos hablado. La movilidad perfecta de capitales. Si tienes movilidad perfecta de capitales, lo más seguro es que vas a tener que tus tipos de interés van a ser variables. Si tienes tipos de interés fijos, lo más seguro es que vas a tener que movilidad imperfecta de capital. Y la política monetaria eficiente independiente. No vamos a tener una política monetaria independiente porque va a depender una de la movilidad de la movilidad perfecta y otra de los tipos de tasa de interés. Entonces, ninguna economía con esto, esas son las razones por las cuales ganaron premio Nobel, estos señores, es porque ellos confirmaron estos argumentos que se exponían a través de las curvas ISLM. Ustedes cuando estudiaron las curvas ISLM en ningún momento tocaban los resultados de la balanza de pagos, simplemente eso lo analizaban directamente desde el punto de vista de la oferta monetaria y la producción. Acá ellos tomaron otra variable que es la balanza de pagos y vieron la relación que tienen el una con respecto a la otra. Entonces, ninguna economía puede tener movilidad perfecta, tipo de interés fijos y política monetaria eficiente e independiente. Esa es la primera conclusión que se llega de todo lo que hemos conversado. Bajo la hipótesis de movilidad perfecta de capitales, es decir, el primer argumento que se mantiene, para una política monetaria eficiente, los tipos de cambio deben ser flexibles. Es decir, si nosotros queremos tener una política monetaria eficiente, es dejar que los mercados actúen por sí solos. Pero si dejamos que los mercados actúen por sí solos, vamos a tener que, primero, los tipos de interés ya no van a ser fijos, y la política se vuelve eficiente, pero ya no se vuelve independiente, sino que nos vamos a volver dependientes de las decisiones que tomen las demás naciones respecto a sus políticas. Entonces, esta es otra conclusión que se llega respecto a lo que hemos aprendido el día de hoy. La movilidad perfecta de capitales y tipos de cambio fijos, con la movilidad perfecta de capitales y tipos de cambio fijos, la política monetaria no será eficiente. Es lo que mencionábamos, esto funciona con tipos de cambio flotante. Y de ahí venía la tarea, que ahora sí ya tienen argumentos suficientes para realizar la tarea. Lo que ustedes tienen es que bosquejar y representar gráficamente cada uno de los contextos que hemos aprendido hasta el día de hoy relacionado a los tipos de cambios fijo y constante con movilidad perfecta de capitales, y tienen que indicar los efectos de una política monetaria y de una política contractiva en una economía abierta con movilidad perfecta de capital. Es decir, ustedes van a volver a explicar, bueno, no van a volver a explicar, sino ustedes van a explicar lo que dice el modelo de Mundell-Fleming con un tipo de cambio fijo y con un tipo de cambio flexible, pero ante una política monetaria contractiva y una política fiscal contractiva. Nosotros hemos estudiado en estos 2 días qué ocurre en estos efectos con una política monetaria expansiva y una política fiscal expansiva. Ahora, ustedes lo que van a hacer en la tarea es un poco de tienen que leer los libros, investigar un poquito, y van a explicar qué ocurre con el tipo de cambio y qué ocurre con el tipo cuando es flexible, cuando es, digo, con el tipo de cambio cuando es fijo, cuando es flexible. ¿Ya? En eso consiste la tarea que la tienen que presentar hasta el día miércoles de la próxima semana. ¿Alguna pregunta hasta allí? Individual. Dime. ¿No hay preguntas? Si es individual, profe. Claro, la tarea es individual. No es taller. Esto es para la próxima clase. Les he dado bastante tiempo, tienen hasta el día miércoles. ¿Alguna otra pregunta?